Muy bien. Bueno, pues quiero comenzar esta charla con una pregunta de reflexión, no para que la respondan necesariamente aquí, pero la pregunta es: ¿cómo impulsan el liderazgo en tu organización? ¿Cómo se aseguran de que de que los líderes se están desarrollando o de que se están produciendo líderes, ¿no? O que los líderes se están aprovechando en la organización. ¿Cómo lo hace hoy en día tu organización? Si es que vamos vamos a ver. Primero, unas cuantas definiciones de liderazgo pues para empezar a entender de qué vamos a hablar, cuál es el tema de hoy, ¿no? Porque hablamos de liderazgo, impulsar el liderazgo, pero pues, qué es el liderazgo en primer lugar? Y bueno, antes de comenzar, para quien no me conoce, soy Miguel Ángel Sotomayor, soy coach certificado, tengo algunos años dedicándome ya al coaching y al tema del desarrollo personal, como coach, como tutor, como facilitador de programas pues en diferentes proyectos. Participo como consultor asociado en el Tecnológico de Monterrey. He tenido la oportunidad de participar en muchos programas de muchas empresas a través del Tecnológico de Monterrey y de algunas otras consultoras que me han invitado a participar. Y pues soy facilitador de introspección organizacional en Como Yo, en donde ayudamos a las empresas precisamente desde mi rol, a pues hacer una reflexión, pues echar un vistazo al interior de la organización, hacer reflexión para poder pues movernos desde ahí, desde vernos a las organizaciones desde el interior. Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar hablando de impulsar el liderazgo, y para eso, como comentaba, ¿qué es el liderazgo? Así es que vamos a ver unas definiciones. John Maxwell nos dice que el liderazgo representa la facultad de mejorar a las personas de un área a través de la guía u orientación de un líder, que define como aquel que tiene esa capacidad de influencia a través de la cual sus subordinados mejoran sus aptitudes y capacidades. O sea, el líder es el que tiene esa capacidad de influencia, y aquí resalto esta parte de capacidad de influencia, ¿no? También tiene la facultad de mejorar a las personas, que está resaltado, y ayudar a mejorar sus aptitudes y capacidades. Entonces, alguien con influencia en la organización y con influencia en las personas para mejorarlas. Vamos a ver otra definición de liderazgo. Este es de Peter Drucker, y dice: el líder debe ser capaz de reunir las voluntades individuales en torno a los objetivos organizacionales, ya que las organizaciones por sí solas no son nada. Adquieren contenido por el trabajo de las personas que las integran. Ellas son las personas las que planean, hacen y deciden, influyendo en los resultados de la organización. Entonces, aquí está otra definición de liderazgo. Nos dice: reunir voluntades de los individuos para que influyan en los resultados de la organización. Y vemos nuevamente la palabra de influencia. Tenemos otra definición de Conci y Bayrich, que dice: es el proceso en el que se influye a las personas para que cumplan metas grupales. Y entonces vemos que la palabra influencia está muy presente pues en la definición de liderazgo. Liderazgo, pues diferentes autores lo mencionan. Ahorita cito a 3 o 4 autores, y si agregáramos más autores, pues podríamos ver a lo mejor alguna visión complementaria de esto, pero mucho tiene que ver, y la mayoría van a coincidir en que el liderazgo tiene que ver con influencia y con personas. Así es que esos serían como los dos pilares de los que vamos a hablar en esta charla. Y antes de meternos ya de lleno al tema, o más bien antes de ir a cómo impulsarlo desde el área de recursos humanos, me gustaría plantear una visión que yo le escuché a Fernando Sainsford en alguna charla. Fernando Sainsford es un coach eh, con el que tuve la oportunidad de formarme. Él es un coach argentino que ha trabajado en toda América Latina y ha dado pues no solo sesiones de coaching, y ha trabajado con empresas y con empresarios, sino también con instituciones educativas como el TEC de Monterrey y varias universidades. Fernando Sáenz habla en una de las charlas en las que yo tuve oportunidad de asistir de un concepto que él llama el ADN de los equipos de alto desempeño. Y el título pues nos empieza a sugerir algunas cosas, ¿no? Nos habla de
pues cuál es como esa composición o esa fórmula o eso que hace que los equipos sean de alto desempeño. Entonces, en realidad esto del ADN de los equipos de alto desempeño es un juego de palabras en donde el ADN son las cifras de ahora, después y nunca. Y lo que nos plantea Fernando Sáenz cuando habla del ADN de los equipos de alto desempeño, cuando habla de los ahora, del ahora, después y nunca, ¿a qué se refiere? Bueno, él nos dice que en las organizaciones hay tres tipos de personas. Están los ahora, los después y los nunca. ¿Y qué son los ahora y los después y los nunca? ¿Qué significa? Bueno, los ahora son aquellas personas, aquellos miembros de la organización, miembros del equipo, que son los que ahora están comprometidos, son los que están capacitados, tienen conocimiento, tienen experiencia y son los que están dando su mejor desempeño, ¿no? Son los que ahora están dando su mejor desempeño. O sea, habla del momento presente, son los que están haciendo un buen papel. Y en otras palabras, son tus jugadores estrellas, son aquellos miembros de tu equipo que son los que mueven a la empresa, los que realmente juegan bien en la cancha, ¿no? Juegan con entusiasmo, tienen experiencia, tienen a lo mejor estrategia, ¿no?, para el juego. Entonces son tus jugadores estrella. De estos, pues no son el 100% de las personas que componen una empresa, ¿no? No hay tantos en realidad. Los jugadores estrella o los ahora en realidad son un porcentaje pequeño de las organizaciones. Tenemos también a los después. Los después son aquellas personas, aquellos miembros de los equipos que quizá tienen un compromiso, pero no necesariamente es el mayor compromiso al que pueden llegar. Entonces, son los que después desarrollarán el compromiso o un compromiso mayor al que tienen actualmente. Son los que tienen cierto grado de conocimiento, pero no son los que tienen el mayor conocimiento, pero lo van a desarrollar o lo pueden desarrollar. Son las personas que no necesariamente tienen mucha experiencia, ya sea en la empresa o no tienen mucha experiencia en la industria, a lo mejor. Quizás son personas que no tienen tanto tiempo ejerciendo un rol similar, incluso en otras empresas, pero la van a adquirir eventualmente, ¿no? Y no quiere decir que los después no estén haciendo bien las cosas, pero las pueden hacer mejor. Pueden dar mejores resultados en el futuro, aunque hoy estén dando buenos resultados, o incluso puede ser que estén dando malos resultados, ¿sí? Que estén muy limitados, que el compromiso sea poco, que el conocimiento sea muy bajo o que la experiencia sea muy poca y por lo tanto sus resultados no sean muy buenos o no sean incluso nada buenos o sean poco buenos. Pero algo de esto tienen, o sea, no les falta todo, ¿no? Les falta alguna de estas cosas, algo de esto lo tienen, pero no lo tienen todo y por eso no dan sus mejores resultados. Pero son esas personas que tú sabes que van a hacer un mejor papel, van a jugar un mejor papel en el futuro. Porque si los desarrollas y trabajas con ellos, son personas que se van a convertir en ahora, ¿sí? En las personas que nombrábamos ahora. Entonces, las personas, los después, son las personas por las que apuestas. Aquellos a los que les ves potencial o les ves interés, ves que pueden crecer, ves que pueden llegar a convertirse en ahora, que pueden llegar a convertirse en jugadores estrella. Entonces, esas son las personas después y son las personas por las que, si bien hoy no son los mejores, pero tú apuestas por ellos y los retienes en tu equipo porque quieres que crezcan en él, porque van a hacer crecer a tu organización. Y por último, nos quedan los nunca, ¿no? En este juego de palabras y de siglas, de iniciales, del ADN, los ahora, después y nunca. Finalmente están los nunca. ¿Quiénes son los nunca? Son aquellas personas que hoy no están dando un buen resultado. Son las personas que no lo darán mañana, ¿no? No están comprometidos, no tienen experiencia o la experiencia no la ponen en servicio, no la han puesto en servicio de la organización, en beneficio de los clientes, no tienen una buena actitud. Entonces no están dando un buen desempeño hoy, no lo darán mañana y no lo darán nunca, ¿sí? Son esas personas que no deberían jugar en tu equipo. Son las personas que tu equipo no necesita. Y otra pregunta de reflexión que vale la pena hacernos es, ¿cuántas personas tenemos
de estos? ¿Cuántos ahora, cuántos después y cuántos nunca? ¿Sí? ¿Cuántos ADNs tienes en tu organización? ¿O cómo está compuesto el ADN de tu organización? ¿Cuántas personas son jugadores estrella? ¿Cuántas personas son jugadores potenciales? ¿Sí? O potenciales estrellas. ¿Y cuántas personas están ahí, pues, simplemente llenando una silla sin ser realmente productivos, sin hacer una diferencia en la organización? ¿Cuántos tienes de cada uno y cuántos quisieras tener? Entonces, cuando hablamos de esto, del ADN de los equipos, el ADN de los equipos de alto desempeño, el ADN de la organización, y cuando hablamos de liderazgo, que es el tema con el que empezamos, el liderazgo tiene mucho que ver con el ADN de la empresa y el ADN tiene mucho que ver con el liderazgo. Entonces son dos aspectos que se complementan. Los equipos de alto desempeño o los equipos de bajo desempeño, de medio desempeño, existen de acuerdo al tipo de liderazgo que está presente en la organización en un momento determinado. Y es el liderazgo el que va a impulsar a que este ADN cambie, se modifique o mejore. Así es que el ADN y el liderazgo van mucho de la mano. Si tenemos líderes efectivos, pues vamos a ir desarrollando más personas que están en la A de ahora, de nuestro ADN. Pero también cuando hablamos del ADN de los equipos, o sea, de los ahora, después, de los nunca, de las personas propiamente dicho. Cuando hablamos de líderes, hablamos también de personas y ya veíamos que el liderazgo tiene que ver con la influencia en las personas para poder lograr resultados, para poderlos transformar, para poderlos mover, ¿no?, hacia los objetivos de la organización y hacia el desarrollo de las personas. Entonces, finalmente estamos hablando de personas y debemos partir de algo muy importante que debemos reconocer, que las personas, cada uno de nosotros, o todas las personas, tenemos diferentes formas de ver la vida. Y este es un tema muy amplio, pero voy a tomar solo un concepto como a manera de ejemplo. Esto no es, desde luego, una explicación exhaustiva, sino es simplemente un ejemplo para ilustrar lo que estoy tratando de decir. Hay diferentes formas de ver la vida, diferentes formas que tienen que ver con la forma en cómo aprendemos, las prioridades y los intereses que tenemos, las cosas que nos preocupan, la forma en cómo resolvemos los problemas, cómo afrontamos los retos y también la forma en cómo nos relacionamos con los demás. Y voy a tomar un concepto de los estilos de aprendizaje de un autor que se llama McCarthy, que a su vez está basado en el trabajo de otro autor que se llama Cole, que se apellida Cole. Y los vamos a resumir en figuras geométricas porque es un poco más fácil recordarlo que bueno, lo que nos dice McCarthy es, pues tiene que ver más cómo se procesa la información en los hemisferios, en qué parte del cerebro se procesa la información por las diferentes personalidades, pero vamos a asignarles una figura para que sea más fácil de recordar. Y vamos a empezar con los triángulos, ¿no? Nos dice que hay 4 estilos diferentes: triángulo, cuadro, estrella y círculo. Y entonces vamos a ver nada más de manera breve a qué se refiere cada uno de estos y qué tiene que ver con el liderazgo y qué tiene que ver con el ADN de los equipos de alto desempeño. Vamos a hablar de esas personas que son triángulo, ¿no? Esta es una de tantas clasificaciones que hay, una de muchas clasificaciones que hay. Hay quien los clasifica por figuras, por colores. Hay diferentes autores lo abordan de diferentes formas. McCarthy lo divide en 4. Hay otros autores que lo dividen en más estilos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a tomar simplemente uno de esos enfoques, que es el de McCarthy, para estilos de aprendizaje. Y entonces, él nos dice que el estilo de aprendizaje conocido como triángulo son aquellas personas que son por naturaleza orientados a la acción, eficientes, decididos, tienen mucha energía, son esos que le entran a los retos, son esos que son muy determinados. Y algunas características que tienen es que son personas que evitan comprometerse con resultados de equipo porque prefieren los individuales, porque son personas que están tan orientadas a la acción que no pueden depender de que otros hagan bien en el trabajo, porque podrían detenerlos o podrían no ir a su ritmo. Entonces, son personas muy, muy activas que suelen trabajar más de manera individualista. Ellos buscan principalmente productividad. Es lo que objetivos, dar resultados. Creen en el sentido común, se basan mucho en el sentido común, en lo que hace sentido, en lo que es lógico.
¿sí? En lo que es lógico, pero sobre todo es práctico, es pragmático. Son personas que actúan en las organizaciones como solucionadores. Aprenden haciendo, aprenden practicando, como son muy orientados a la acción, pues aprenden mucho en el hacer, buscando para qué sirven las cosas, ¿no? Entonces, se basan mucho en ejemplos, en ejercicios, y la pregunta por la cual se guían es ¿para qué y cómo? ¿No? ¿Para qué sirve esto, su practicidad, y cómo se hace? El hacer, ¿no? Muy orientados al hacer. Se expresan a través de la aplicación o la función de las cosas, el hacer, la solución. Le dan valor a lo que es útil o le dan valor a los resultados. Es lo que valoran, los resultados por encima de todo, ¿no? La utilidad de hacer algo. Entonces no hacen algo nada más porque sea divertido, por ejemplo, sino lo hacen porque va a producir un resultado, porque nos va a llevar a algo, porque nos va a, básicamente eso, el resultado. Son personas que solo le conceden autoridad a las personas, a otros que ellos consideran que saben cómo hacer las cosas. Nuevamente, le conceden autoridad a las personas que son como ellos un poco, ¿no? Que son orientados a la acción, que son orientados al hacer. Se les suele relacionar con el elemento fuego y pues tienen muchas ventajas, pero también tienen áreas de oportunidad. Son personas que suelen ser impacientes por esa orientación a la acción. No suelen ser pacientes con las personas, porque no van a su ritmo los demás. Entonces se llegan a comportar de forma crítica o de forma dominante y también llegan a ser precipitados. Su mayor error es que no reflexionan mucho, simplemente aprenden cometiendo errores, pero a veces cometen errores una y otra vez. Pueden perder mucho el tiempo precisamente cometiendo errores que podrían evitar mediante la reflexión. Entonces, muy orientados a la acción, pero en esa acción también podrían no conseguir un resultado, estar en la acción, pero no necesariamente una acción dirigida a un resultado o de una manera muy bien pensada. Vamos a ver otro estilo de aprendizaje que es el cuadro. El cuadro es diferente al triángulo porque este es más lógico, más preciso, es más paciente, definitivamente es casi lo opuesto en ese sentido. Es más conservador, más analítico, no es tan impulsivo. Y en vez de depender de hacer las cosas orientado a la acción o para resolver, depende mucho de la teoría, de los hechos, de los modelos, de lo que debería ser, de los procesos. Entonces, es una persona que evita involucrarse en grupo, también prefiere el trabajo individual porque eso le permite concentrarse en sus modelos, seguir su propia lógica y no ceder ante la lógica de otros, por ejemplo. Busca mucho la competencia intelectual, el conocer más, el saber, el entender. Por eso cree en el conocimiento experto, o sea, el conocimiento de alguien que es experto en su área o en el área que le interesa, es algo que le da credibilidad a esta persona. Actúa como planificador, en vez de solucionador como el triángulo, actúa más como planificador, como con el antes, lo que tiene que ir, o este trabajo previo a empezar a ejecutar. Su aprendizaje tiene que ver más con conceptos, con la teoría, con estructura, ¿no? Entonces su pregunta, en vez de que el para qué y cómo, bueno, en el caso del triángulo, su pregunta es el qué, ¿no? Para entender primero el concepto. Se expresa a través de teorías, de modelos, de conceptos, cita mucho a las personas que son reconocidas o que él reconoce o que él admira o respeta por el conocimiento teórico que provee. Sus valores tienen que ver con la verdad, con la autoridad, y por cierto le concede autoridad a quien posee conocimientos, no a quien sabe hacerlo, sino a quien posee conocimientos. Esa es su figura de autoridad. Se le relaciona con el elemento de la tierra porque pues es estable, ¿no? Es más bien estable, no es tan volátil como el fuego, sino es más bien estable. Como les decía, es casi el opuesto en ese sentido. Pero sus áreas de oportunidad tienen que ver con que no tienen tanta iniciativa como sí la tiene el triángulo. No toman riesgos, a diferencia del triángulo que es impulsivo y corre riesgos, no toma riesgos, teme equivocarse y como teme equivocarse también puede caer en la inacción, puede caer en la parálisis del análisis. Entonces no actuar por evitar cometer un error o porque todavía no está seguro o porque está en la planeación o en el análisis. Entonces, bueno, aquí ya llevamos dos, vamos a un tercero que es estrella. Estas personas son los que son
más entusiastas, más cuestionadores de la realidad, de los esquemas, suelen generar ideas, cuestionar la forma en cómo se hacen las cosas y también pues impulsar a otros a cuestionarse, a vivir el cambio, ¿no? A tener mayor apertura. Sus características tienen que ver con, también evita comprometerse en grupo porque es mucho de esta libertad, de hacer las cosas a su modo, de descubrir nuevas formas de hacer las cosas, de no apegarse a lo establecido porque eso le resta libertad. Lo que busca esta persona son nuevas posibilidades, nuevos caminos, nuevas formas de hacer las cosas, o nuevos resultados, o nuevos objetivos incluso. Es una persona que toma muchos riesgos, así como los toma el triángulo, pero este incluso toma más riesgos. Porque él no sabe si van a funcionar o no las cosas. El triángulo cree que van a funcionar haciéndolas y entonces por eso toma riesgos, pero con la creencia de que van a funcionar. La estrella, por el contrario, toma riesgos sin saber si va o no a funcionar, pero tiene que probarlo, ¿no? Es su forma de... Entonces son las personas que suelen ser más emprendedores, descubren el mundo y eso les genera aprendizaje, ¿no? Descubren indagando, preguntando, explorando, imaginando. Entonces se basa mucho en la pregunta, ¿qué pasaría si? Que es una pregunta muy diferente a las que hacen los otros dos estilos. Se expresa a través de las posibilidades que pueden existir, que hoy no existen, ¿no? Escenarios futuros, ideas, etcétera. Sus valores tienen que ver con el cambio, con la novedad, con la innovación. Esta persona no le concede autoridad a nadie, a diferencia del cuadro que le puede conceder autoridad a una persona experta, ¿no? En su área de conocimiento, o el triángulo que le concede autoridad a una persona que sabe cómo hacer las cosas. La estrella no le concede autoridad a nadie, es muy independiente, muy libre y se relaciona con el elemento aire, porque va y viene, es muy cambiante y algunas de sus áreas de oportunidades, pues no seguir las reglas, no seguir lo establecido, también muy disperso, no concluir algo, empezar algo, iniciar muchas cosas, pero no concluir ninguna o concluir muy pocas, porque se aburre y ya quiere ir a lo nuevo. ¿Okay? Entonces, bueno, llevamos 3 estilos. Vámonos al cuarto, según esta clasificación de McCarthy. Y tenemos el círculo. Y el círculo es esa persona que tiene mucho más orientación social, mucho más orientación hacia las personas, el que coopera con los demás, el amigable, el que sirve de mediador, el que cuando dos compañeros de trabajo se enojan, se pelean, pues es el que actúa como ese mediador, ¿no? O si ve a alguien triste, va y le pregunta, oye, ¿cómo estás? Te apoyo, el que organiza la celebración del cumpleaños, la cena de Navidad, el que se involucra en estas actividades más sociales y más de trabajar por los demás. Es una persona que le cuesta decir no y en sus características es una persona que sí se compromete en equipo, pero es una persona o en grupo, pero es una persona que evita el conflicto, busca evitar el conflicto porque le gusta más llevarse con los demás, llevarse bien. Entonces, evita el conflicto, busca el significado de las cosas, el para qué hacemos las cosas, más este sentido de trascendencia. Entonces, su pregunta es ¿por qué? Cree en la experiencia, también cree en las personas, cree en las relaciones, actúa más como coordinador, a diferencia de planificador, rompedor de esquemas o solucionador, él actúa como coordinador. Aprende mucho con las personas, a través de las personas, compartiendo experiencia y sobre todo conectándose con un sentido, ¿no? Que las cosas tengan sentido. Se expresa mucho más que los demás a través de emociones, de creencias o de opiniones. No es una persona que se base mucho en la teoría, no es una persona que se base mucho en el hacer o en las posibilidades o en los modelos o en las teorías, sino más en las creencias, en las opiniones y en las emociones. Los valores principales son el respeto y la felicidad, el disfrute de las cosas, las relaciones. Concede autoridad a la persona que se lo gana porque es una persona que cuida a las personas, por ejemplo, que tiene valores similares. A él se le relaciona con el agua porque es una persona que fluye más con los otros, es más adaptable, más amigable. Suele ponerse más empático, ¿no? Ponerse en los zapatos de los demás. Dentro de sus áreas de oportunidad está que puede ser lento para actuar, se pierde en los detalles y además puede ser muy complaciente y puede ser herido fácilmente también. Puede ser una persona que le cuesta decir no o que privilegie las relaciones por encima de los resultados.
Así es que son algunas de sus áreas de actividad. Entonces, bueno, este tema de estilos de aprendizaje es para ilustrar que las personas somos diferentes, con diferentes orientaciones, con diferentes preocupaciones, intereses, formas de resolver las cosas, los retos, los problemas. Le damos valor a diferentes cosas. Nos comunicamos de diferente forma, buscamos mover a las personas de diferente forma, de acuerdo a nuestras características. Si somos círculo, los vamos a mover más por el lado humano. Si somos estrella, los vamos a querer mover más por las posibilidades, por lo que podría suceder si hacemos las cosas diferentes. Si somos cuadro, vamos a querer mover a las personas a través de hacer bien las cosas, de los procesos, de la teoría, del conocimiento. Si somos triángulo, los vamos a querer mover a empujones, básicamente porque son los más quizá los que pasan más por encima de las personas, pero es porque buscan resolver, buscan actuar, buscan siempre producir. Así es que esto influye en cómo son los líderes, ¿sí? El liderazgo tiene mucho o se va a dar mucho de acuerdo al estilo de aprendizaje que tenga la persona. Y si yo tengo en dos equipos o en un equipo, tengo a dos personas, un líder que es un triángulo y tengo a un colaborador de ese líder que es un círculo, es muy probable que lo que ocurra es que el, el triángulo esté constantemente presionando y desesperándose con el círculo. Y el círculo se sienta lastimado, se sienta ofendido, sienta que pasan por encima de él, sienta que no lo comprenden y se va a frustrar tanto uno como el otro, el triángulo como el círculo. Y no es porque un estilo sea mejor que el otro. De hecho, de estos cuatro estilos, ninguno es mejor o peor que el otro, ninguno es bueno o malo, ¿no? Simplemente son estilos diferentes, formas diferentes de aprender y de desempeñarse por la vida, ¿no? Y desempeñarse profesionalmente. Y de hecho todos tenemos un poco de los cuatro estilos, pero solemos inclinarnos hacia uno. Tenemos uno predominante que incluso puede ser situacional. Puede ser que tengamos un estilo determinado porque hemos vivido una situación determinada recientemente, porque tuvimos un jefe que era un triángulo y nos volvimos triángulo, eh, o porque estamos en un área o en un puesto que exige a lo mejor ser muy metódicos y ser muy cuadrados y entonces somos cuadro. Entonces, esto puede cambiar, pero siempre tenemos un estilo que predomina, un estilo por el cual nos inclinamos naturalmente. Entonces, si nos dejamos llevar por ese estilo, y les decía, no tiene nada de malo uno u otro, ni es bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Lo malo es cuando creemos que nuestra forma de ver la vida es la forma correcta de verla. Entonces, si yo soy un círculo que ve la vida como un círculo y creo que lo que hace el triángulo está mal porque no piensa en las personas, porque no hace pausas, porque no le importa el conflicto, porque si yo pienso que está mal, entonces ahí es donde viene el problema, cuando descalifico otras formas de pensar porque son diferentes a la que yo tengo o a la que yo he adoptado. Lo mismo para cada estilo. Entonces, imagínense que en un equipo de trabajo tenemos líderes diferentes a su equipo de trabajo, o personas diferentes, ¿no? Con diferentes estilos en los equipos de trabajo, que algunos son cuadros, círculos, triángulos y estrellas, y no logran entenderse. Y eso es muchas veces lo que pasa en las organizaciones, no se entienden unos a otros porque ven ven la vida de una forma específica y no se abren, o bueno, cuando no se abren a ver a que el otro también puede tener su propia verdad, ¿no? A través de la cual ve y entiende el mundo. Entonces, cuando no hay este reconocimiento, pues es cuando pueden venir o cuando vienen muchas veces los conflictos. Entonces, un líder tiene que tener la capacidad de relacionarse con personas de cualquier estilo de aprendizaje. Independientemente del estilo que tenga ese líder, debe poderse mover, no que se convierta en un estilo que no es naturalmente, pero todos podemos desarrollar competencias de los estilos. Como decía, todos tenemos al menos un poco de los cuatro estilos. Por lo tanto, podemos movernos si tenemos esa flexibilidad y esa adaptabilidad. Entonces, un líder debe ser capaz de irse moviendo y de irse adaptando para poder adoptar posturas diferentes, para poder entender posturas diferentes, para poder comunicar y transmitir y para poder, lo que decíamos muy al inicio de esta charla, poder influir. ¿Sí? Para que un triángulo pueda influir sobre un círculo, tiene que hablarle como un círculo.
tiene que decirle cosas que le hacen sentido al círculo. Así como si le habla a una estrella, tiene que decirle cosas que le hacen sentido a la estrella para poder influir. Porque cuando no es así, lo que pasa es que la otra persona o la otra parte se cierra. Estoy simplificando mucho, porque este es un tema amplio, pero podríamos resumirlo así. ¿Okay? Entonces, quiero hablarles ahora de otro tema, que es el liderazgo situacional, que está muy relacionado con esto. Y de nuevo, hay muchas clasificaciones de liderazgo. Yo voy a tomar la de Hersey y Blanchard, que es el liderazgo situacional, para irlo conectando con estos temas de los que he estado hablando: estilos de aprendizaje, liderazgo y el ADN de los equipos. Entonces, ¿qué nos dicen estos autores? Bueno, nos dicen que hay 4 estilos de liderazgo que ellos clasifican como el directivo, el persuasivo, el participativo y el delegador. El directivo es ese líder que tiene mucho interés por las tareas y el que marca la pauta y dice qué se hace, cómo y cuándo, ¿no? Muy directivo, muy de dar la orden. Eso no quiere decir que un estilo directivo sea un estilo tirano, ¿no? O hay modos de hacerlo y puede ser que tenga muy buenos modos siendo directivo. Está también el persuasivo, que es el que define las tareas y los roles, pero también involucra, ¿no? Pide sugerencias, hace que las personas participen. Entonces tiene que ver más con la persuasión, como el nombre lo sugiere, que con la instrucción o la dirección, o con esa jerarquía de soy el jefe y espero que los demás hagan lo que digo porque soy el jefe, que sería más el estilo directivo. Luego tenemos el participativo, en donde hay mayor interés por las personas y las relaciones, por las decisiones y el control. Las decisiones y el control suelen gestionarse de manera conjunta, de manera que se incluyen a los demás, ¿no? Los invita a participar. Es una coparticipación en las decisiones, en el control. Entonces cede más, es más abierto todavía. Tenemos el estilo delegador, que es el líder que detecta y evalúa a las personas, sus talentos, y delega pues las tareas en su equipo, delega actividades, responsabilidades, áreas, ¿no? En su equipo. Entonces tenemos estos 4 estilos que más o menos se adaptan un poco a los estilos de aprendizaje. El estilo de aprendizaje de triángulo suele ser más directivo. El estilo de aprendizaje círculo que les hablé hace un momento suele ser más participativo, o más persuasivo o más participativo, y así cada estilo podría acoplarse. Pero esto de los estilos de liderazgo, y se llama liderazgo situacional, porque cada estilo, así como los estilos de aprendizaje no son buenos, malos, ni mejores, ni peores, tampoco los estilos de liderazgo lo son. Cada uno tiene su lugar y su contexto. De manera que un líder participativo, por ejemplo, un liderazgo participativo o un liderazgo directivo, como los veíamos hace un momento, un liderazgo persuasivo o delegador, que van de E1, E2, E3 y E4 respectivamente, van a tener que ver o van a ser útiles dependiendo del contexto. Y ese contexto tiene que ver con la situación, pero también tiene que ver con la madurez de los colaboradores. Entonces hay otro concepto que se llama la matriz de madurez del colaborador o del seguidor, que la tenemos aquí a la derecha, en donde en un eje tenemos el compromiso y en el otro la competencia. Hacia la derecha es mayor compromiso y hacia la izquierda es menor compromiso. Hacia arriba es mayor competencia, hacia abajo es menor competencia. Entonces, nos dice que que una persona, un colaborador que es altamente comprometido, pero tiene bajo nivel de competencia, es un seguidor que está en el M1. Y es casi siempre cuando entra una persona nueva a un área, a una empresa, viene con muy buena actitud, con compromiso, pero no tiene experiencia en el área o en el puesto. Entonces va a aprender. Y entonces entra como M1. Lo que necesita un M1 es un líder directivo, ¿sí? Que le diga qué hacer, cómo y cuándo. Y conforme se va desarrollando este colaborador o conforme van habiendo otros colaboradores con diferente nivel de madurez, donde tenemos, por ejemplo, el M2, que es un compromiso bajo, bajan las ganas, baja esa chispa inicial que tienen, pero se va ganando un poco de competencia. Todavía no se desarrolla completamente, pero entonces viene esta cuestión de la persuasión, ¿no? De la persuasión, de definir tareas, pero empezar a involucrar a las personas. Luego viene el nivel de madurez 3,
cuando ya entra la competencia, pero el compromiso sigue pues, no tan alto o medio. Entonces, aquí viene, cobra sentido el estilo de liderazgo participativo, ¿no? Empezarse a mostrar más interés por las personas, por las relaciones, empezar a trabajar con esto de ceder un poco, de hacer participativo el control y entonces empezar a desarrollar el compromiso de los demás para moverlos hacia M4, en donde cuando ya están altamente comprometidos y la competencia es alta, pues poder delegar y dejar, es como quitarle un poco las rueditas a la bicicleta para que ya anden solos, ¿no? Ese sería como el delegador, el que ya confía en su equipo y los deja. Entonces, piensen esto en términos de lo que hablábamos hace rato, el ADN de los equipos, los ahora, los después y los nunca. La labor de un líder es poder influir, como decíamos, para desarrollar a las personas, para cumplir con los objetivos de la organización. Entonces, un líder que tiene colaboradores que están en nivel M4, ¿no? De madurez, que son altamente comprometidos y altamente competentes, pues es un líder que está trabajando ya con personas que son potenciales ahora, ¿no? Son personas que a lo mejor se están acercando a los ahora, a las personas que se pueden convertir en esos jugadores estrella. Y qué mejor si el líder ya es ese jugador estrella que está ayudando a generar nuevos jugadores, ¿no? Nuevos jugadores estrella, que los está moviendo. Pero no puede tratar a todos por igual. Y no los puede tratar a todos por igual porque no todos tienen el mismo grado de madurez y no todos tienen tampoco la misma personalidad o el mismo estilo de aprendizaje, las mismas necesidades o los mismos intereses. Por eso un líder necesita poder escuchar, poder ver, poder saber con quién está trabajando, ¿no? Tiene que tener esa capacidad de leer a las personas para poderlas ayudar, apoyar, influir en ellas, desarrollarlas. Ahora, vamos a hablar de eso precisamente, las competencias de un líder, ¿no? Un líder, para poder lograr esto, para poder ser un líder que se adapta a la situación y se comporta de acuerdo a lo que necesita el colaborador o lo que necesita la empresa, de acuerdo a la madurez del colaborador y lo que necesita o cómo se necesita desempeñar como líder dependiendo de las personas, dependiendo de los estilos de aprendizaje, dependiendo con quién está tratando. Bueno, estas son las competencias que le van a servir dentro de otras, pero estoy poniendo algunas de las más significativas. Y la primera, la que yo considero que es la importante por encima de todas, es la escucha activa, que incluso la escucha activa sería parte de la comunicación efectiva, pero yo la quiero incluso separar para darle su espacio y resaltar su relevancia. La escucha activa tiene que ver con esa capacidad no solo de oír las palabras, sino de entender lo que se está diciendo, entender, nuevamente, no solo las palabras, sino entender cuestiones como el lenguaje corporal, entender la emoción, entender y escuchar de dónde viene lo que está diciendo la persona, por qué dice lo que dice, reconocer que el otro es un observador diferente de la realidad al observador que soy yo, ¿no? Entonces, esa escucha activa es escuchar más allá de las palabras, es indagar, ¿sí? Es preguntar, es abrir espacios de conversación en donde constantemente esté obteniendo información del otro para conocerlo mejor, para entenderlo mejor, para moverlo, ¿sí? Para poderlo desarrollar, ¿sí? Para poderse dar a entender mejor. No lo va a poder hacer si no ha aprendido primero a escuchar. Entonces, les decía que la escucha activa forma parte de la comunicación efectiva, la cual tenemos aquí, pero bueno, en comunicación efectiva es aprender a conversar, es un líder que sabe conversar, que sabe hablar apropiadamente, y fíjense cómo ahorita ya estoy hablando de hablar, y empecé primero con escuchar, porque eso es más importante. Para aprender a hablar y a comunicar necesitamos primero aprender a escuchar. Entonces, una comunicación efectiva tiene que ver con hacer acuerdos efectivos, con ser impecable con la palabra, con utilizar las palabras de manera adecuada, de usar las palabras que se deben utilizar en el momento que se deben utilizar, y para eso hay muchos conceptos que cuando se conocen o se comprenden nos ayudan a empezar a hablar de una forma diferente, ¿no? Conceptos como los actos lingüísticos que tienen que ver con afirmaciones, declaraciones y juicios. Cuando lo que digo es una afirmación, cuando es una declaración y cuando es un juicio, y entender que una afirmación puede ser verdadera o falsa, que una declaración puede ser válida
inválida y que un juicio puede ser fundado o infundado. De manera que un líder con una comunicación impecable va a hablar con afirmaciones verdaderas, con declaraciones válidas y con juicios fundados, ¿no? Que eso es, cada uno de estos es todo un tema por sí solo. Pero lo importante aquí es darnos cuenta que un líder necesita muchas competencias conversacionales. La comunicación, la escucha, la comunicación son fundamentales porque su principal trabajo tiene que ver con eso, con la palabra, su principal trabajo tiene que ver con crear conversaciones que abran posibilidades y que cambien la situación, que cambien posibilidades, que abran nuevas posibilidades y que cambien el rumbo, ¿no? Si queremos ir para allá y estamos yendo para allá, lo que nos va a hacer que nos movamos son las conversaciones que el líder sea capaz de entablar y de abrir en su equipo de trabajo, que se haga escuchar para que genere esa influencia y ayude a mover el equipo hacia el rumbo que busca la organización. Otra competencia muy importante es la inteligencia emocional. ¿Cómo responde ante situaciones de estrés? ¿Cómo responde ante la frustración? ¿Cómo responde ante los desacuerdos? ¿Cómo responde ante los fracasos? ¿No? Hay muchos líderes que pueden ser muy inspiradores, tener mucha experiencia, mucho conocimiento, pero que son muy explosivos, que no son capaces de regular sus respuestas. Y la inteligencia emocional también tiene que ver con la inteligencia interpersonal, que es comprender al otro, comprender las emociones del otro, saberlo leer, que tiene mucho que ver también con la escucha activa. Y también con la empatía, la inteligencia emocional, de acuerdo a lo que nos dice Goleman, son 5 dimensiones, pero una de ellas es la inteligencia interpersonal y otra de ellas es la empatía. Entonces, un líder tiene que tener empatía para poder comprender cómo ve el otro lo que ve, por qué lo ve y lo recibe como lo está recibiendo, por qué le hace o no le hace sentido para poder influir en esa persona de una manera asertiva. Y otra competencia de las importantes es la negociación y el manejo de conflictos. Y nuevamente aquí podríamos listar muchas más, desde luego, pero bueno, si no, esto sería muy extenso. Así es que, bueno, ahora sí, hemos tomado un poquito, hemos a lo mejor explorado muy por la superficie algunos conceptos. Vamos a hablar ahora sí de impulsar el liderazgo. ¿Qué es impulsar el liderazgo? ¿Cómo impulsar el liderazgo? Bueno, ¿cómo vamos a hacer primero para impulsar en el liderazgo? Primero, identificando a los líderes. Es importante que un área de recursos humanos pueda ayudar a la organización a identificar precisamente a los líderes, ¿no? Identificar a los líderes, pero también a formar líderes y fortalecer a los líderes. Yo diría que cuando hablamos de liderazgo y recursos humanos, yo desde mi perspectiva, estos serían las 3 acciones más importantes del área de recursos humanos en lo que tiene que ver con el liderazgo. Identificar líderes, formar líderes y fortalecer líderes. Porque muchas veces ya hay líderes en la organización que no necesariamente se están identificando o reconociendo. Más allá del título formal de que es jefe de un área, las competencias de liderazgo, identificar si las tiene o no, quién las tiene, para poderlos fortalecer, ¿no? Y formar a aquellos que no las tengan. Lo que buscamos aquí es ir creando esas personas. Ahora, las personas ahora, cuando hablábamos del ADN, ¿no? Los ahora, después y nunca, es ir identificando quiénes son nuestros después, quiénes son nuestros ahora, si es que lo tenemos, porque muchas veces no hay ahora, pero ¿qué necesitamos hacer para moverlos hacia el ahora? Entonces, piensen en sus organizaciones, ¿quiénes serían sus ahora? ¿Quiénes son las personas que hoy son jugadores estrella? ¿No? ¿Quiénes son aquellos que tienen estas competencias de liderazgo, que son capaces de adaptarse a la situación que requiere, que se requiere, ¿no? Al estilo que requiere la situación, al nivel de madurez que tienen sus seguidores, al estilo de aprendizaje que tienen sus seguidores? ¿Quiénes son los que tienen estas competencias ya desarrolladas de escucha, de comunicación, de inteligencia, de negociación y manejo, inteligencia emocional, negociación y manejo de conflictos? ¿Quiénes los tienen desarrollados, al menos parcialmente? Entonces, ¿quién sería esas personas? Y eso tiene que ver con ese identificar líderes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa? O bueno, ¿cómo identificamos líderes o en qué consiste? Es identificar el nivel de liderazgo que hay presente en la organización. O sea, los que son líderes naturales, por ejemplo, o tienen alguna formación o tienen nociones de liderazgo, o aquellos que tienen potencial para hacerlo, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto?
Hay muchos instrumentos, algunos de esos son, por ejemplo, evaluaciones de 360 grados, donde se evalúa la percepción de las personas que rodean a cada líder, ¿no? El jefe, los compañeros, los colaboradores y la propia autoevaluación, para ver cómo es esa percepción y detectar si hay o no, o qué tanto están desarrolladas ciertas competencias de liderazgo. Si la persona evaluada escucha o no escucha, cómo reacciona ante situaciones, cómo acepta puntos de vista diferentes, si los acepta o no los acepta. Y entonces es muy importante que esta evaluación de 360 grados, y es el instrumento que se utiliza, sea una evaluación que esté bien diseñada para poder medir y para poder, es como un termómetro para ver cómo está la situación de liderazgo. Están, por ejemplo, test de personalidad para detectar los estilos de aprendizaje. Los estilos que les comenté hace un momento, pues se pueden detectar mediante un test muy sencillo que tenemos disponible, así como también tenemos disponibles evaluaciones de 360 grados. Medir, por ejemplo, el clima laboral o los factores de motivación y compromiso en la organización, del cual ya hemos dado una charla y tenemos un estudio que se llama así, Estudio de Factores de Motivación y Compromiso, para ver cómo se está viviendo en la práctica, pues ciertas prácticas y sobre todo detectar cómo los líderes influyen en eso, influyen en la motivación, en el compromiso, cómo están influyendo en el clima. Entonces, estas son algunas de las herramientas que se pueden aplicar para identificar al liderazgo, para medirlo, para ver cómo está o cuál está siendo la influencia de ese liderazgo o de esos líderes, y de ahí también poder identificar a los líderes propiamente, ¿no? Quiénes están más desarrollados y en qué están más desarrollados. ¿Quiénes son esas personas que son tus después? ¿Quiénes son esas personas que hoy no son tus jugadores estrella, pero se pueden convertir en ellos? Entonces vamos a hablar de formar líderes. Y esto tiene que ver con identificar a las personas que, por ejemplo, tienen gente a su cargo, pero no tienen bases sólidas o nociones de liderazgo. Ejemplos. Fueron promovidos por un buen desempeño operativo. Y hay muchas historias en donde empresas han cambiado un buen operador por un mal líder, ¿no? Hay personas que dicen, yo tenía un vendedor muy bueno y lo cambié por un mal gerente, ¿no? Porque a veces se cree que una persona que hace muy bien su trabajo de manera operativa, pues está lista para el siguiente nivel, que es ser el líder, ser el jefe, o el gerente, o el director del área, o el jefe del grupo. Sin embargo, son competencias diferentes que no siempre se les dan, y entonces lo que hacemos es sacamos una persona que se está desempeñando bien, sacamos una hora, que a lo mejor ahora es un vendedor estrella, y lo convertimos en un después, o en un nunca, cuando lo ponemos en una posición para la cual no está listo. Entonces, si una persona está en una posición de liderazgo porque fue promovido por un buen desempeño operativo, pero no tiene las bases sólidas, hay que formarlo, hay que darle esas herramientas, ¿no? O, por ejemplo, se cubrió una posición de alguien que salió y pues a quien se puso es alguien que tenía tiempo en el área o tiene experiencia, que viene de otra empresa quizá y tiene experiencia en la industria, en ese tipo de actividades, pero no necesariamente experiencia como líder. O también cuando hay una contratación en la que no se tomó en cuenta competencias de liderazgo, sobre todo cuando hablamos de posiciones de liderazgo. Entonces, es importante incluir en los planes de capacitación programas de desarrollo de líderes, sobre todo tomando en cuenta estas personas, a las personas que necesitan mayor desarrollo en estas competencias. Para todos, esto sirve para todos, pero bueno, conviene para aquellas personas que tienen gente a su cargo y que no tienen esa formación o no tienen a lo mejor de manera natural desarrollados, porque a veces hay quienes llegan y pueden hacer un papel medianamente bueno, ¿no? Como líderes, porque lo tienen de manera natural o porque a lo mejor vienen de otro trabajo en donde tenían un líder que tenía buenas prácticas y entonces le aprendieron a ese líder, aunque no tenga quizá la teoría o no, o lo haga de manera inconsciente, pero quizá ya trae algo. Y hay personas que no lo traen, o les cuesta más trabajo o hay una mayor brecha. Entonces hay que darles las herramientas y formarlas. O fortalecer a los líderes también, ¿no? Dar herramientas a los líderes para seguir aumentando sus capacidades.
Y aquí hay recursos como los programas de mentoría, por ejemplo. ¿Y qué es un programa de mentoría o qué es un mentor? Un mentor es alguien que ya ha recorrido un camino que otro quiere recorrer y por lo tanto le puede servir de guía. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer el liderazgo? A un líder lo podemos poner como mentor, ¿no? Que dé mentoría, o como mentí, que sería la parte que recibe la mentoría. Entonces, a un líder se le puede poner un mentor que lo guíe porque es una persona que ya ha recorrido el camino que él quiere recorrer, o puede ser que esta persona, a este mentor lo ponemos, perdón, a este líder lo ponemos a ser mentor de otras personas que quieren ser líderes, porque también el ser mentor, el dar, el compartir, nos da mucho aprendizaje. Y además, un mentor es una figura de respeto, es una figura de autoridad, y por lo tanto, cuando ponemos a alguien en una posición así, es probable o es común que se influya en su comportamiento queriendo ser ejemplo y entonces teniendo un mejor comportamiento o un mejor desempeño porque ahora es ejemplo de otros, ¿no? Es como cuando una persona eh, tiene hijos y entonces quiere ser mejor persona para sus hijos porque ahora es ejemplo de alguien, ¿no? Un poco sería la analogía. Eh, es como una hora, ¿no? El mentor también es como una hora guiando a un después, hablando del ADN, de lo que hablábamos al inicio. ¿Qué otro tipo de recursos hay? Programas de coaching, ¿no? Poner un coaching, un proceso de coaching a un líder. Y esto nos puede ayudar, por ejemplo, a impulsar líderes con potencial de crecimiento, que todavía tienen más por dar, que todavía no se han desarrollado todas sus capacidades, pues el coach le puede ayudar a ir desarrollando ese potencial que ya está ahí. O, por ejemplo, líderes con problemas temporales de desempeño. Pues a veces el coaching nos puede servir cuando una persona que estaba dando un buen desempeño de repente se nos cae, se nos poncha un poco, pues en el coaching se puede trabajar. Y también, ¿cómo fortalecemos a los líderes? Midiendo su desempeño constantemente, viendo cómo están, qué les hace falta, qué necesitan. Y esto tiene mucho que ver con estar muy cerca de los ahora, ¿sí? Cuando estamos trabajando en desarrollar a las personas para moverlos de un después a una hora, no, y que ya se convierten en ahoras, a la hora no hay que soltarlos, sino hay que estar siempre con el ahora, siempre muy cercano con este tipo de personas que ya son los jugadores estrella. O sea, los jugadores estrella no los puedo dejar y abandonarlos y ya, sino es estar constantemente con ellos, muy cercano, asegurar que siguen en ese nivel y que a lo mejor hasta van desarrollando un nivel mayor. Y para eso es importante medir constantemente el desempeño, no soltarlo. ¿Y cómo medirlo? Pues nuevamente, evaluaciones de 360 grados u otros instrumentos, ¿no? Darles retroalimentación constantemente, solicitar retroalimentación de ellos, etc. Porque lo que no se mide, no se mejora. Entonces, si queremos fortalecer a estos líderes o que queremos impulsar a estos líderes, pues necesitamos estarlos midiendo constantemente. Y tenemos herramientas para ayudar a medir a los líderes que ponemos a su disposición. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que vas a dar para impulsar el liderazgo? Hemos hablado en unas cuantas diapositivas de manera muy resumida, de manera muy rápida, sobre algunas cuestiones para impulsar el liderazgo, pero cada una de ellas implica pues tareas e implica retos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que vas a dar para impulsar ese liderazgo? ¿Cómo vas a empezar a detectar el liderazgo? ¿Cómo vas a empezar a ver cómo están compuestos tus líderes? ¿Qué estilo de aprendizaje tienen? Si son capaces de adaptarse a las situaciones. ¿Cuál es el nivel de madurez de los colaboradores? Entonces, pues es muy conveniente empezar a medir y empezar a echar un vistazo y hacer esa introspección organizacional, lo que les decía, que es las labores que realizo en Como Yo, echar un vistazo hacia adentro de la organización para empezar a medir, observar, a detectar líderes y empezar a ayudarlos a moverse pues hacia un siguiente nivel, ¿no? Yo considero que esto es simplemente como una charla introductoria de lo que el área de recursos humanos puede ayudar y sería una contribución muy valiosa y muy estratégica a las organizaciones en este impulso del desarrollo, porque pues en este ciclo de pláticas pues hemos hablado de cuestiones desde operativas, técnicas del área de recursos humanos, pero también está esa parte
soft, ¿no? Esa parte de las habilidades blandas, en donde pues muchas veces el principal impulsor o el sponsor de este tipo de iniciativas pues es el área de recursos humanos, el área que busca hacer más con las personas que ya tienen, poder sacar un mayor provecho, explotarlas en el buen sentido de la palabra, para a través de las personas, a través de los recursos humanos, poder tener más y mejores resultados. Y bueno, pues esta es una forma de impulsarlo, ¿no? Impulsando liderazgo a través de estas prácticas, a través de ir conociendo, ir haciendo una radiografía de las personas, de la organización, de cómo estamos compuestos, dónde estamos parados, cuál es nuestro punto de inicio, hacia dónde vamos, y entonces cuáles son ese camino que debemos trazar, ¿no? Así es que bueno, esto es lo que yo les quiero compartir. No sé si hay alguna duda, algún comentario antes de finalizar. Súper interesante. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Pilar. Bueno, Pilar, no sé si tú tienes algo que compartir antes de despedirnos. No, la verdad para nosotros fue muchas gracias a las dos que el día de hoy nos pudieron acompañar en vivo. Este taller también se queda grabado para que puedan adquirirlo y bueno, descargarlo. Lo vamos a mandar en esta semana. Y pues importante que sepan que estos 21 días de recursos humanos terminan contigo, Miguel, dando esta parte de liderazgo, porque no hay empresa que pueda crecer si no tiene líderes en los puestos correctos. Y creo que eso es lo que me gustaría agregar, que eso podemos incluso siempre las empresas, una vez que podamos identificarlos, podemos llevar a esas personas que quizá pueden tener madera de líderes, que no lo sabemos, al siguiente nivel. Gracias. Así es, y bueno, ahí se vuelve fundamental que el área de recursos humanos tenga ese apoyo, ese ojo para detectar, para estar midiendo, para estar observando y acompañando a las personas en esa identificación y luego en ese desarrollo. Es correcto. Así que pues muchísimas gracias por estas 3 semanitas de pláticas. Nos es hacer creer a las personas. Sí. Creer y crecer. Sí, de acuerdo. Súper importante. Y ahora sí, te entendí que fue error de dedo. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Miguel. Miguel, como ya se presentó al principio, perdónenme, tenía yo problemas de señal y no pude presentarlo, pero como ya se presentó, es coach certificado durante ya muchos años y él, bueno, lleva dentro de una de sus funciones, dentro de, como yo, es todos los planes de coaching que tenemos dentro de las empresas. Así que muchísimas gracias a todos por estas 3 semanas. Esperemos saber y seguir sabiendo de ustedes para poder seguir compartiendo con ustedes herramientas y conocimientos para poder hacer de recursos humanos pues un área estratégica dentro de las empresas. Muchísimas gracias. Gracias y buenas noches.